Edith, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo va? Hola, buenos días. ¿Cómo está usted, Carlos, y a la audiencia? No, decía que hay un receso que tiene que ver con las vacaciones de invierno, pero hay cosas que han quedado pendientes y que se han trasladado para el mes de septiembre, que son las paritarias. Y acá hay otras urgencias que me parece que debe haber tomado debida nota de quienes están esperando otra cosa de parte del presidente Milei, de cambiar la ecuación. Acá lo que hace falta es el dinero que no le han mandado a las universidades y que centralmente, si no le mandan, estamos en lo que se llama no fojas uno, sino foja cero, ¿no? Sí, efectivamente seguimos a a la espera. Este receso para el sector universitario, docentes y no docentes, va a ser uno de los más fríos, digamos, que hemos tenido en los últimos tiempos, porque es un receso de actividades, pero nosotros de todas formas tenemos que estirarlo como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo de gobierno. Y bueno, y como bien dices, a la expectativa de la convocatoria paritarias, nosotros entendemos que hemos avanzado. Nosotros sostenemos que la lucha y la organización sostenida por parte del sector universitario ha conquistado este aumento parcial y la recomposición de los presupuestos para los hospitales escuela, que no es el caso de San Juan, pero son otras universidades grandes que tienen hospital escuelas que no solamente es para las prácticas de los estudiantes en formación, sino que son hospitales que utiliza la población de cada una de esas localidades. Entonces, es algo realmente necesario que necesitaba una recomposición presupuestaria. Entonces, bueno, entendemos que todo ese alivio tiene que ver con el trabajo que venimos realizando, con toda esta lucha sostenida, que luchar sirve, y eso queremos que quede claro, que le quede claro principalmente a la comunidad universitaria que se ha quedado con un gusto agridulce, digamos, de un incremento, pero que no fue suficiente, y a su vez estamos a la expectativa de que nos convoquen nuevamente a paritarias. La fecha límite sería el 10 de septiembre, ¿no? Pero hay otros puntos que tenemos que charlar, por ejemplo, la actualización de las becas estudiantiles. Solo se actualizó el 50% de las becas Manuel Belgrano, y las becas Progresar, que son las becas que más llegada tienen el movimiento estudiantil, no fueron actualizadas. Entonces entendemos que eso tiene que seguir en el plano de discusión. Claro, nos decía justamente Edith, el licenciado Coca, que es el secretario administrativo y financiero de la Universidad Nacional de San Juan. Usted lo marca bien, el tema de las becas, y centralmente hacen agua por todos lados porque se ha dejado de atender cosas y han ido cambiando, es decir, han tenido que ir modificando un presupuesto que al no contener el volumen histórico, se hace imprescindible hacer lo que se puede hacer, nada más, nada, ¿verdad? Claro. Sí, la verdad que sí, la universidad ha tenido que, nuestra universidad de San Juan y el resto de las universidades han tenido que hacer reajustes presupuestarios y tratar de priorizar, ¿no? Esto de poder expandir la universidad, la verdad que ha sido un esfuerzo muy grande. Nosotros hemos podido realizar algunas iniciativas que tienen que ver con la vinculación de la universidad con el medio, con los municipios, y algunos esfuerzos que se han realizado de articulación, más que nada. Pero la verdad que es muy difícil poder seguir sosteniendo la universidad y pensar en crecer si no tenemos, primero no tenemos previsibilidad, y segundo no tenemos el presupuesto necesario para funcionar. Entonces realmente es muy difícil. Esperemos que esta situación avance en el sentido que lo viene haciendo. Nosotros entendemos que venía el receso invernal, que estamos transitando el Mundial de Fútbol, y eso iba a ralentizar algunas discusiones, pero es noticia corriente, cuestiones de corrupción y de dinero que abunda en otros lugares. Entonces entendemos que es decisión política que ese dinero esté donde debe estar, que tiene que ser la formación de futuros profesionales y el sostenimiento de todo este sistema de vanguardia, y no en la destrucción de la industria nacional y de perdón, no, quienes nos encargamos de formar
las instituciones que nos encargamos de formar a los futuros profesionales de la Argentina. Claro, y usted toca centralmente Di, un tema muy, muy sensible, que es el tema de la corrupción, y que, bueno, tampoco ha quedado resuelto porque no se informa, no está funcionando la justicia. Bueno, usted me va a decir que estamos en vacaciones de invierno, ahora, pero hace rato que hay temas ahí muy delicados que no se quieren tocar porque realmente hay hasta pocas ganas de hacerlo, y bueno, y acá no es una cuestión de ganas, sino una cuestión de hacer las cosas como corresponde, y ustedes están esperando eh, por trabajo, es decir, están laburando para conseguir cosas y no se abre la caja que tiene que abrirse porque, claro, no es que les falte, acá lo que está faltando es la voluntad además de distinguir qué es una cosa y qué es otra. No se puede aceptar esta sociedad, no puede aceptar nunca más el tema de la corrupción. Esto tiene que ponérsele un fin total, ¿no? Clausurar estos episodios, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad que es indignante y la gente lo ve. Nosotros estando en esas discusiones y que el presidente utilice de manera jocosa decir no hay plata, y después ver estas cosas tan burdas, ¿no? Que generan realmente mucha bronca, es insostenible, y demuestran que efectivamente plata sí hay. Lo que falta es un poco de honestidad y de pensar en el desarrollo del país y no en lo propio, ¿no? Entonces son demasiado burdos, son demasiado torpes en lo que están haciendo, y indigna porque quienes seguimos trabajando por lo que cobramos, digamos, seguimos trabajando, la verdad que es muy difícil poder sostener eso y que la gente diga, bueno, pero nosotros seguimos laburando y siguen haciendo eso. Bueno, nosotros entendemos que este es el camino, organizados en unidad, defender la universidad pública, que es un valor muy grande, y es lo que garantiza el ascenso social a todas las familias que tienen a sus hijos, a sus hijas en la universidad pública, lo saben, y con mucho esfuerzo se sostienen. Entonces, eso es lo que nosotros seguimos defendiendo y lo vamos a seguir defendiendo a pesar de estos gobiernos corruptos, digamos. Sí, la verdad que, bueno, me gustaría que nos cuenten más allá de esta planificación que ustedes la van a ir dando, eh, manejando los tiempos, sobre todo, ¿no? Eh, pero ustedes tuvieron una actividad muy interesante que le hicimos la cobertura, la hicimos en su momento, pero creo que tiene que ver con la cátedra libre de género, Camino a la Igualdad. Creo que fue muy interesante el desarrollo de esto, ¿no? Sí, ese es el ejemplo de las acciones que vamos generando por fuera de lo estrictamente académico, digamos, más allá de las Sí, cátedras que nosotros tenemos, los cursos que tenemos en las escuelas, también vamos generando debates en relación a temas necesarios, digamos. Uno fue esta cátedra, que es una iniciativa que venimos sosteniendo desde hace muchos años, que surgió en 2019, y esta es la sexta cohorte. Es una cátedra abierta en la que participan quienes pertenecen a la universidad y quienes no pertenecen a la universidad son parte, y arrancamos con un tema que es fundamental para los tiempos que estamos viviendo, que es la normativa vigente y el acceso a la justicia. Entonces, nos parece importante, si no conocemos es difícil defender los derechos que tenemos. Entonces, poder hacer un repaso, un reconto de cuáles son las leyes que hemos conquistado, cómo las conquistamos, digamos, no es que han sido voluntades de buenos gobiernos simplemente, sino que tiene que ver con la organización social de organismos de derechos humanos y también feministas. Y habían tres abogadas como panelistas. Una habló precisamente de esta historia de conquistas de leyes, cuáles han sido los contextos nacionales e internacionales que marcaron un hito, hicieron que fuéramos conquistando leyes, y cuáles siguen vigentes, ¿no? Porque hay como una idea de que hemos perdido muchos derechos, pero es importante que se sepa que hay leyes que siguen vigentes, ¿sí? Y después habló Fernanda Paredes, que ella es diputada provincial y además es formada
en el rol que tienen las y los abogados que acompañan a las niñas, niños y adolescentes. Entonces fue realmente esclarecedor muchos elementos que ella aportó en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No llamarlos menores porque eso habla de que carecen de derechos y en realidad sí tienen derechos y es importante que se ponderen esos derechos, más cuando hay una situación de conflicto entre los progenitores, que es importante poner en valor los derechos de los niños, las niñas y adolescentes antes de los padres, ¿no? Y, Claro, y cerró a la abogada de Miss Heredia hablando sobre el pago de la cuota alimentaria, a qué se refiere y algunos aspectos concretos en relación a qué pasa si el progenitor, que nos referimos al progenitor porque el 95% de quienes no pagan la cuota alimentaria son varones, entonces lamentablemente nos referimos al progenitor. ¿Qué pasa si no tiene trabajo en blanco? Bueno, se logró hacer una suerte de consulta ahí en medio de la cátedra. La verdad que fue bastante productiva, porque fueron, como digo, fueron muchas compañeras de los barrios, del movimiento de mujeres sanjuaninas, de Rawson, de Chilmas, de diferentes departamentos. Fueron muchas estudiantes, lo cual es interesante porque hay generaciones que no fueron parte de la lucha y conquista de leyes y nacieron o crecieron en una sociedad donde esas leyes ya estaban, entonces no saben lo que costó, digamos, conquistarla. Entonces es importante que lo sepan, que por lo menos que tengan el relato de que eso no fue simplemente un hecho de voluntad de algún gobierno, sino que tiene que ver con la organización y el trabajo sostenido. Así que fue muy productiva, la verdad, la cátedra, la primera actividad, y bueno, nos queda todo el resto del año con muchas otras temáticas que hemos propuesto. claro, entre ellas contra la violencia y los femicidios, Sí, exigiendo un sí, Estado sí. presente y una justicia eficiente, cosa que eso hay que seguirlo marcando, como lo Sí, hacen sí, ustedes. sí, sí, efectivamente. Sí, sí, vamos a poner en discusión lo que tiene que ver con la educación y el lenguaje. El próximo bloque va a tener dos partes, comunicación y lenguaje. En una parte vamos a hablar de eh, qué sucede con las mujeres en contexto de guerra y el rol de las comunicadoras y quienes cubren, digamos, estas actividades. Hay una periodista que trabaja en la Universidad Nacional de San Juan, que ha estado trabajando mucho tiempo en Medio Oriente, cubriendo la guerra, digamos. Entonces bueno, va a contar algunos relatos que la verdad son crueles, pero es importante conocerlos. Y en la segunda parte vamos a hablar del lenguaje, cómo con el lenguaje podemos incluir o excluir y de qué manera lo utilizamos, digamos, porque la forma de comunicar es una herramienta que puede ser a favor o Claro, en contra de algún sector. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces ahí el Departamento de Letras tiene muchos docentes que trabajan en esta área y van a formar parte de la cátedra. no, Así y que volvemos además, al próximo el te- cuatrimestre con todos. claro, además el testimonio de esta periodista siempre es muy valioso eh, en términos de lo que significa muchas de las cosas que uno, al no verlas y al no escucharlas, que cree que no pasaron. Y por eso es bueno tener esta periodista con la presencia que usted está marcando, porque es parte un poco de la tarea global, ¿no? Sí, 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 totalmente, porque comprender qué es lo que pasa en otros países también hace valorar la situación o sea, primero nosotros estamos en un país que no está en guerra en este momento, a menos que el presidente cometa algún otro error o algún otro improperio y caigamos en una guerra que no nos corresponde, ¿no? Pero por el momento Claro, no estamos en situación de guerra. Entonces, poder entender cómo son los contextos que se viven en otros países que transitan guerra es importante porque sí, sí. nos ubica en el plano global y poder tener esa solidaridad que necesitamos, digamos, como humanos, ¿no? Porque eso es Obvio, algo que atraviesa la cátedra completa, esto de claro. la solidaridad y poder comprender la importancia de situación que puede estar viviendo el otro, la otra, y de qué manera acompañar o solidarizar. Exacto. No, no tanto para comparar, sino para
reflexionar sobre un tema que nos tiene que interesar a todos. Por eso es que es valioso el testimonio, así que me parece excelente, Edith. Bueno, no sé si me queda algo para preguntarle, pero centralmente quería meterme en el tema del financiamiento universitario, porque el que está pendiente y muchos observadores políticos están preocupados porque no están viendo tantísima voluntad como tiene que haber para resolver, porque hay cosas que no se arreglan únicamente con plata, con la Sí, transferencia que corresponde. No es un capricho de nadie, es una necesidad de las universidades públicas. Por eso ha sido importante también las movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país, Edith, ¿no? sí, 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 totalmente. Nosotros hemos sacado eh, un intento de resumen. El primer cuatrimestre ha sido muy intenso, realmente. Bueno, yo el ejercicio de la docencia no es que llevo décadas, pero la verdad que nunca habíamos vivido un año tan intenso como este, con jornadas de paro tan extensas, con medidas de fuerza tan intensas. La verdad que ha sido un año complicado. Y hemos tenido movilizaciones, hemos tenido abrazos, marcha de antorcha, hemos tenido clases públicas, y la marcha federal que ha sido con una participación muy masiva. Entonces, destacando la participación de docentes, porque cuando terminaba esta jornada de visibilización, muchos volvían a clases, a recuperar horas, a transitar las aulas, a planificar, a corregir, a subir notas, digamos. Entonces ha sido un esfuerzo muy grande por parte de la docencia en defensa de lo que nos corresponde, digamos, el presupuesto universitario y los salarios. Así que, como eso Y digo, ha sido, va a ser un... y, Sí, y ha sido fuerte también la clase que dieron en la Corte Suprema, ¿no? Ahí sí, los miembros de la Corte se dieron cuenta que esto va en serio no contra la Corte en particular, sino contra el Estado en general. Entonces, eso ha sido una de las razones por la cual la Corte le ha prestado bastante atención a resolver primero esto para darle pie a un gobierno nacional que se hacía el sordo, el mudo y el ciego. Así lo veo yo, ¿no? Edith? sí. Sí, sí, han sido muchas acciones, o sea, hemos dejado claro que la universidad no se vende, se defiende, y en las calles lo hemos hecho y han habido diferentes iniciativas, o sea, ya en la UBA iban a dar clases públicas en la puerta de la casa de Adorni, de una de las casas públicas de Adorni, ¿no? Claro. Entonces, eran cuestiones muy tangibles, digamos. Sí, Y después lo de la movilización ha sido un golpe muy duro para el gobierno fuerte. nacional, porque cuando pensaba que se venía agotando esto, se fortalece. Así que esperemos Sí, tener novedades próximamente. sí, y ellos, me parece, Edith, ¿no? Siempre se prestaban a no hacer nada para experimentar cómo se venía esto. Si no le daban piola, mejor. Y si le dan, bueno, creo que ha sido lo contrario, porque acá no se rifa la universidad. Es muy cara para la sociedad argentina esto. Y de paso, ¿no? Acá en la Argentina también se reciben muchos extranjeros que vienen a estudiar acá. Y creo que en muchos casos lo hacen gratis. Entonces tenemos que ser conscientes de todas estas cosas. Y ustedes lo han hecho con mucha profesionalidad también a esto. Así que muchas gracias, Eddie, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y seguimos en contacto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, con nosotros Edith Liquitay, profesora ella y dirigente de ADICUS, que bueno, hemos hecho un raconto de todo lo que ha sucedido, que ha venido sucediendo, aprovechando este receso también de las vacaciones de invierno y del Mundial de Fútbol, que ya está